para explicaros las razones que nos llevaron a concentrarnos en el ayuntamiento, a encerrarnos en el ayuntamiento, como consecuencia de que no recibíamos respuesta y considerábamos que era casi el único arma que nos quedaba para conseguirla. Vamos a hacer un poquito de historia. Todo comienza con la subida del IBI, como sabéis, en el que se pone como excusa para mantener la subida del IBI y la no devolución de lo cobrado o de lo subido con respecto al año anterior, en que existía una deuda en el ayuntamiento pues, de 600.000 euros, 640.000 euros. En principio eso no debería asustar, porque 640.000 euros, considerando la media que hay de deuda en los ayuntamientos, que es de 600 euros por habitante, al Burgos le correspondería, estando en la media de España, 1.200.000. Pero aún así nosotros consideramos que con los datos que nos ofrecía el Partido Socialista, en base a un informe, que no es informe porque en ningún momento pone la palabra informe, yo después vamos a poner mañana el texto que pone la secretaria, y en ningún momento pone la palabra informe, como veréis. Los secretarios tienen dos maneras de actuar. Una es poniendo la palabra informo o poniendo la palabra certifico. En este caso, como veréis mañana en los papeles que pondremos, en ningún momento se menciona ninguna de las dos palabras. Solamente son una serie de datos sacados de contabilidad, pero que no tienen por qué ser la totalidad de los datos. Entendíamos por eso que en los papeles, por ejemplo, porque hemos tenido que hacer, digamos, varios números. Varios números porque los papeles estos, que son en lo que se basa, lo que saca después el Partido Socialista, son a fecha octubre de 2011. Nosotros habíamos salido en junio de 2011. Los papeles, digamos, son a fecha octubre. Sin embargo, los papeles que saca el Partido Socialista en sus cuentas que sacan los diferentes panfletos que han ido sacando a lo largo de este mes pasado, son todos datos no referidos a octubre, sino referidos a junio. Por ejemplo, nosotros en el caso de que los datos utilizados por el Partido Socialista hubiesen sido a mes de octubre, no hubiésemos puesto en este papel grande que hemos puesto aquí, no hubiésemos puesto que si se ha considerado la parte de la Junta de Andalucía, que ingresó 57.000 euros en el mes de junio al final. Al Partido Socialista, que utiliza datos 10 de junio, sí podíamos enseñarle este papel. Sin embargo, al informe este, o al presunto informe este, no podíamos hacerle esa pregunta porque ese ingreso ya se había producido unos días antes. Por eso os digo que hemos tenido que hacer cálculos, tanto para el caso del documento con fecha octubre, como del documento con fecha junio. A nosotros, indudablemente, no nos salen los cálculos, porque aunque las cantidades de deuda y de derechos pendientes de cobro por parte del ayuntamiento daban X cantidad de dinero, en ningún momento se descontaba de esa cantidad de dinero, por ejemplo, el saldo que en ese momento existía en la cuenta del ayuntamiento, que eran pues unos 150.000 euros en el mes de junio y unos 170.000 euros en el mes de octubre. Hasta día 6 de octubre de 7 de octubre de 2011. Todos los datos cambiaban en función de si mirabas uno o mirabas otro. Y podías utilizar un argumento en un documento o en el del Partido Socialista. Pero en ninguno de los dos se descontaba de la deuda que aparecía, por ejemplo, esa cantidad, la del saldo que en ese momento había en la cuenta corriente. Ante eso, nosotros planteamos una serie de preguntas a Secretaría de Intervención. Secretaría de Intervención no nos respondía a las preguntas en el sentido de si se habían considerado esas cosas. Como no nos respondía a las preguntas, Secretaría de Intervención lo único que obteníamos era lo siguiente. El secretario que estaba sustituyendo a Salud decía: yo lo único que os puedo dar es un documento que diga que esto existe. Pero claro, nosotros no queríamos un documento que dijese que esto existe, porque tanto que existe que lo tenemos. Yo de nada me vale que un secretario me diga que este documento existe. Nosotros lo que queríamos era que el secretario que estuviese en ese momento se pronunciase si dentro del documento estaban recogidas todas las cosas que nosotros le estábamos preguntando. Y esa respuesta era la que no nos firmaban. A mí que me digan que este documento existe me es indiferente, porque yo lo tengo. Yo sé que existe. No me tiene nada que decir que existe, yo lo tengo.
Lo que queríamos era si dentro de las páginas que hay en este documento, en alguna página se recogía, por ejemplo, el descuento del dinero que en ese momento había en el banco. Como sabíamos que en ninguna página se recogía, ese papel no se nos daba. Eso provocó en principio que por parte de Secretaría de Intervención pues se nos presente un papel en el que Secretaría de Intervención, el chaval que sustituye, que es opositor en la última oposición que hubo a plaza de administrativo del ayuntamiento, hasta entonces, hasta él, la secretaria estaba sustituida por Mari Carmen, en los años anteriores, me refiero, cuando se va esa salud y las vacaciones, ¿no? Ese documento que el chaval nos presenta es a través del equipo de gobierno que nos llama para decirnos, oye, mira, el primer día que estábamos de pie en la puerta del ayuntamiento con intención de encerrarnos si no nos daban el documento. Por parte del alcalde se me dice que Secretaría de Intervención ha presentado su renuncia. Al presentar su renuncia a Secretaría de Intervención, nuestro estar allí ya no tenía sentido, puesto que no teníamos a quién preguntarle. Si ya no existía secretario en el ayuntamiento, no teníamos a quién preguntarle. Posteriormente se produce la convocatoria del pleno. Anteriormente hay que decir que nosotros notamos que, bueno, que los pagos los había hecho el ayuntamiento tan tranquilamente, pero eso no es problema ninguno, porque el hacer pagos en el ayuntamiento, tú no paralizas el ayuntamiento, tú sencillamente haces lo siguiente. El alcalde nombra para un día, por ejemplo, a Mari Carmen o a otro funcionario, lo nombra para ese día, para que firme los pagos que haya que pagar, y al siguiente día, si quiere, lo cambia, lo quita de secretario interventor. El ayuntamiento no se paraliza porque haya dimitido este secretario. Entonces nosotros consideramos pues, que habían hecho algo parecido a eso. Por un momento había que pagar, como es lógico, a final de mes o a primero del mes, y pues había nombrado un secretario provisional nuevamente para que firmase los pagos. Nuestra sorpresa viene cuando nos enteramos que el secretario había presentado su renuncia, pero por parte de alcaldía no se le había aceptado. Luego seguía habiendo secretario del Ayuntamiento de Burgos. Pero más sorpresa nos llevamos cuando vamos al último pleno, que se tenía que haber celebrado el día 26 de julio, y se celebra, no sé si fue el día que nos cerramos, fue el día 6 creo que, ¿no? O el día 6, sí, el día 6 de junio. Entonces nos encontramos el 6 de junio con un secretario que envía a la Diputación. No entendíamos cómo, si el secretario realmente no se le había aceptado la renuncia, podía venir un secretario sustituyéndolo. Se nos dice en ese momento, en el pleno, está grabado, de que el secretario que estaba en función, porque le preguntamos, pero entonces en el Burgo ¿hay secretario o no hay secretario? Porque claro, si tiene que venir una diputación, es que no hay secretario en el Burgo. Y se nos dice por parte de alcaldía que resulta de que el secretario había solicitado un día, digamos, porque no se encontraba bien y entonces pues, tenía que estar ausente. El secretario, en una visita que nos hace el martes por la tarde, privado, digamos, cuando estábamos en el encierro, ya el día martes, nos comunica que no es así, que él no había solicitado que no podía estar presente ese día por motivos personales, sino que es que él había estado en Diputación y había solicitado asesoramiento porque él no conocía pues, todos los asuntos que se iban a tratar en el pleno del día 6. Y como consecuencia de eso, pues vino, pedido por él, un secretario de la Diputación. A raíz de eso y de saber que realmente en el Burgo existía secretario y que como consecuencia de que nosotros nos habíamos retirado 12 días antes al haber presentado su dimisión, tomamos la decisión de encerrarnos en ese momento en el ayuntamiento. Encerrarnos porque si a nosotros a las preguntas que se nos hacía no se nos respondía, no nos queda ningún arma más que esa. No nos hubiesen quedado armas, por ejemplo, ir a juzgado y demás, ¿no? Pero en ningún momento nuestra intención ha sido poner una denuncia contra nadie, ni ir contra nadie en concreto. Nosotros, o yo por ejemplo, yo llevo trabajando con salud 12 años, yo no voy a poner una demanda contra salud porque no tengo por qué ponerla por temas incluso personales, porque yo no tengo que hundir o ir a atacar a nadie en concreto, ¿no? Porque no es justo, porque no lo hemos hecho antes y no lo vamos a hacer nunca. Entonces, esa decisión que tomamos de encerrarnos es una medida de presión a que se provoque el que o bien se nos dé el documento o bien que se tome el paso que al final se da, que es lo que pedíamos, que es lo que llegamos al acuerdo de que se solicitase una auditoría. La auditoría viene a ser
un análisis absoluto de todas las cuentas del ayuntamiento. Absoluto. Eso es muy raro, no son... Bueno, en la comarca, por ejemplo, ningún ayuntamiento lo ha hecho. Ningún ayuntamiento se ha atrevido a hacer una auditoría. Digamos que si los datos que os he dado antes, por ejemplo, no los he dado. Digamos que Guaro, por ejemplo, que si aparece con préstamos solamente de 2.200.000 euros, o Alozaina con 5.500.000 euros, o Casa Carbonera con 4 millones de euros de déficit, eso es sin hacer una auditoría. No se atreven a hacer una auditoría porque eso saldría seguramente mal. ¿Qué sucede? Que, vale, nosotros llegamos a un acuerdo con parte del equipo de gobierno, el lunes no, el lunes digamos que nos ignoran, estamos allí encerrados, bueno, el lunes por la noche nos ignoran, ¿vale? Normal. Hay que decir que encerrarse es un acto ilegal. Hay que decirlo, ¿eh? O sea, nosotros al tomar la decisión de que nos encerramos, somos conscientes de que es ilegal encerrarse. Porque no cuentas con el permiso de la persona que tiene que estar, o en este caso, no sería propietaria, pero sí, digamos que responsable del ayuntamiento. Sencillamente nosotros pretendíamos con eso provocar que la situación se precipitase, que se diese un paso más, porque si no recibíamos respuesta, había que dar un paso más, porque a la demanda no teníamos intención de ir. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos el primer día encerrados, estamos tranquilos, estamos el segundo día encerrados, que es ya el martes, y el martes, pues, no nos hacen tampoco caso a ninguno, y es el miércoles, creo, ¿no? El miércoles cuando, después de que, digamos, si estamos aquí encerrados y no salimos en ningún sitio, la verdad es que no nos hace nadie ningún caso. Bueno, perdón por la palabra. Entonces decidimos, pues, vamos a comunicarnos fuera para que exista más presión en actuar, porque si no, podríamos tirar el ayuntamiento pues 50 días sin que nadie nos hiciese caso. Y claro, nuestra intención desde luego no es cerrar el ayuntamiento porque sí, porque nosotros lo que queríamos era irnos del ayuntamiento el primer día. Que hubiesen hecho lo que había que hacer, o se ha hecho al final, pero el primer día, no el último día o después de una semana. Porque nosotros no tenemos ni intención de crispar al pueblo. En absoluto. Sencillamente queremos que las cuentas se aclaren y que no sean firmadas por un político y que sean hechas por una auditoría. Salga lo que salga. Lo que salga. Porque nos da igual, ya te digo, los datos de cualquier pueblo no son comparables con los que ellos incluso han sacado. Con lo cual no es indiferente lo que salga. Pero sí queríamos que fuese firmado por un técnico, no por un político que diga esto es lo que a mí me sale y esto es lo que hay. Y ante eso, pues el miércoles ya sí la presión es más grande y se llega a un acuerdo con el equipo de gobierno en que, vale, vamos a convocar una auditoría, vamos a convocar un pleno extraordinario y se decide la auditoría. Nosotros, el miércoles hay que decir que ya sí empieza a endurecerse por parte del equipo de gobierno las condiciones que teníamos en el encierro del ayuntamiento. Ya a partir del miércoles se pone a la policía municipal, tanto del Burgos como de la Cueva o como de Igualeja, en permanente vigilancia a la entrada del ayuntamiento, fuera del horario de oficina, impidiendo la entrada o salida si nosotros salíamos ya no podíamos volver a entrar. Y nadie más podía entrar a partir de las 3 de la tarde. Y la verdad que nosotros interpretamos que eso es una medida psicológica para cansarnos y decir esto se van a aburrir, al nos cortan la línea de internet, por ejemplo, del ayuntamiento, pues no tenemos ni siquiera acceso fuera del pueblo. Afortunadamente algún vecino nos dio los lapicitos estos y podíamos comunicarnos con el resto del pueblo a través de internet.